es Fernanda Chávez y este es mi proyecto de filosofía de segundo parcial. En este video les explicaré la importancia de la filosofía y algunos otros factores relacionados con este tema. Como sabemos, la filosofía proviene del griego, que significa filia, y amor, y sofía, que significa sabiduría, por lo cual significa etimológicamente amor por la sabiduría. La filosofía examina otras formas de percibir e interpretar la realidad, así como explicando su origen y su desarrollo. Nos hace reflexionar a nosotros mismos y a los que nos rodean sobre qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Se basa en ideas, creencias, conocimientos y la naturaleza humana, el arte, la expresión y la aceptación de la estética, y cómo se desarrolla el ser humano en la sociedad. La filosofía tiene un propósito clave, que es el despertar la necesidad del ser humano para saber más allá de lo físico, es decir, buscar conocimiento. Para el ser humano es una necesidad y nos hacemos constantemente la pregunta de por qué estamos aquí, cuál es el origen del mundo o del universo, quiénes lo crearon o qué pasa después de la muerte, entre otras cosas que nos rodean en nuestra cabeza. Se dice que la filosofía tuvo precedentes con los humanos primitivos, que al ver la luna creyeron que era un humano o la figura de un conejo. Fue ahí donde comenzamos a cuestionarnos sobre lo que pasa a nuestro alrededor. En el tiempo se fueron desarrollando artefactos para descubrir más sobre estos astros. Ahora la filosofía se define como una actividad que procura la vida de discursos o de razonamiento, o como un instrumento que ayuda a las personas a discernir o a ejercer la virtud como si fuera una maestra de vida. La filosofía influyó en el origen y el propósito del universo, así como ha ayudado a obtener otros conocimientos sobre los valores que guían el comportamiento humano y otros factores de la naturaleza. La filosofía está en todos los lugares a nuestro alrededor, sin que nos diéramos cuenta de que ella está ahí. El mundo no sería igual si no existiera la filosofía. Algunas de las disciplinas que se encuentran dentro de la filosofía son la política, el derecho, la religión y la historia. Y como dije anteriormente, la filosofía busca llegar a la verdad. Sin el nacimiento de la filosofía, los mitos o creencias de ellos desaparecerían. La filosofía deja crecer tu imaginación hasta donde tú decidas, y su principal herramienta es la razón y nos permite convivir mejor como sociedad. Hablaremos sobre el helenismo. Este fue un periodo de la antigua Grecia que lo inició Alejandro Magno, donde los territorios se helenizaron. Esto dio paso a la partición de su imperio en 3 dinastías, que fueron Antigónida, Seleucida y Ptolemaica. Cuando los romanos se apoderaron por completo del Mediterráneo, surgieron nuevos centros de irradiación de la cultura, como Antioquía y Alejandría, evidenciando que Atenas había dejado la polis por excelencia. La muerte de Aristóteles puso el fin al periodo clásico de la filosofía griega, pero después de esto llegaron las corrientes filosóficas, que la primera fue el epicureísmo, que fue protagonizada por Epicuro de Samos, el cual fundó la escuela de Jardín de Atenas. Él decía que todo lo que nos rodea estaba formado de átomos y pensaba que el ser humano estaba destinado a buscar el placer, aunque este no sea motivo de dolor. Y después vino el estoicismo, que fue por Zenón de Cito. Él decía que lo único que predominaba en la vida era la razón y la naturaleza. Séneca, que fue un político romano, un filósofo y un escritor, decía la frase de no temer a los hombres ni a los dioses, no desear nada deshonesto ni excesivo, tener el completo señorío de sí mismo, que es algo que muchos de nosotros lo deberíamos de aplicar en nuestra vida diaria. Después vino el escepticismo, que era una escuela que buscaba hallar la verdad frente a dos posturas irreconciliables. Después del neoplatismo fue donde las tradiciones griegas y las romanas desaparecieron, y aquí entró el cristianismo. Platino intentó fusionar las teorías de Platón en el Timeo o de la naturaleza de una nueva doctrina. La época medieval comenzó con el emperador romano Rómulo Augusto, que tan solo con 15 años fue elegido como emperador. Fue uno de los factores de la división de Oriente y Occidente, la caída de Constantinopla, el fin del Imperio Bizantino y el descubrimiento de América, y también la invención de la imprenta. Este periodo se dividió en la Edad Media Alta y en la Edad Media Baja. Aquí nació y se difundió el cristianismo y el islam, y tuvo una rivalidad que se llamaba las Cruzadas, la consolidación del Sacro Imperio Romano Germánico y el establecimiento del Califato de Córdoba, llamado Gran Cisma.
se dividió la Iglesia Católica y pues así surgió la Iglesia Ortodoxa y fue aquí donde surgió la peste negra, que fue una enfermedad que mató a muchísimas personas y que provenía de las ratas. Nació la edad del oscurantismo, el arte gótico y el romano influyó aquí, nació la Divina Comedia y el cantar del Mio Cid, así como la poesía lírica. Como dije anteriormente, aquí predominó el cristianismo y se le llamaba perniciosa, superstición, por lo que el imperio la perseguía. En este tiempo el Mesías expulsó a todos los judíos de Roma y después el emperador Diocleciano emprendió la llamada Gran Persecución con el fin de eliminar a todos los cristianos basado en lo divino. Constantino se levantó un día a la mitad de la noche y observó el cielo una figura de Crismón y de aquí comenzó a usar una cruz como estandarte de su ejército. Así fue como el cristianismo fue aceptado, pero no acabó con todos los conflictos, porque luego vino San Agustín de Hipona, que fue un patriarquista y tenía una gran atracción por el pecado. Él estudió la retórica y después se hizo maestro de arte de la elocuencia. Él decía que la verdad existía y que es imposible de ocultar. Él descubre que hay un bien y un mal y describe a un Dios como la luz y al mal lo describe como una materia y como si fuera tiniebla. Una de sus obras más destacadas fue el Solioco, las Confesiones y la Ciudad de Dios, en donde afirmaba que Dios era creador de todo lo que está a nuestro alrededor. San Agustín hablaba sobre cómo el pasado, el presente y el futuro no se debía decir así, se tenía que decir el presente de lo pasado, que significaba memoria, el presente de lo presente, que significaba visión, y el presente de lo futuro, que significaba la espera. Hablaba de que toda la naturaleza era buena y que si algo tenía más modo, era más bueno. Tomás de Aquino fue un teólogo con más influencia en el mundo de lo cristiano, ya que se atrevió a aplicar la lógica en los problemas en las cuestiones divinas y probar la existencia de Dios. En la escolástica fue un gran aportador y esto sucedió en el periodo de patrística al tratar de combinar la fe con la razón. El tomismo aristotélico admitía que la filosofía medieval había profesado el pensamiento platónico agustino y el San Anselmo de Canterbury fue uno de los primeros en intentar demostrar que la existencia de Dios mediante un proceso llamado argumentos ontológicos y se utilizaron premisas que era una escritura que servía como para enseñar a las demás personas para formar la justicia. El Renacimiento trajo un giro radical a la idea de cómo el ser humano pensaba sobre sí mismo y sobre el mundo y sobre el universo. Fue un periodo donde los hombres europeos se enfocaban más en la ciencia, en el arte y en la literatura griega y latina. Fue el periodo de la época moderna y algunas características del Renacimiento fue el retorno a la antigüedad clásica, que era la belleza grecorromana, la filosofía y la literatura griega. Después el individualismo, que era sobre que el ser humano recobraba su dignidad. Después la idea de la fama, que reflejaba a los artistas y a las celebridades de ese entonces. El afán del descubrimiento, que era que el hombre se lanzaba a explorar más aunque le costara su vida, y eso trajo cosas nuevas como Cristóbal Colón, que atravesó el Atlántico, Vasco de Gama, que recorrió el continente africano, y el humanismo. El Renacimiento trajo el giro copérnico, que se creía que Dios era todopoderoso y que le podía dar algunas capacidades diferentes a los seres humanos. Copérnico comenzó a cuestionarse sobre la concepción del mundo y del universo y propuso una teoría que cambiaría la ciencia, pero tuvo un impacto cuando él ya había fallecido. Él decía que el Sol era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de él y que la Tierra giraba en su propio eje. Durante el Renacimiento muchos artistas se volvieron reconocidos. La familia Medici era la familia más poderosa y con más dinero y era una familia de banqueros que apoyaron a diferentes artistas como Leonardo da Vinci o Michelangelo, entre otros. Pico della Mirandola hizo el Tratado de Conclusiones Philosophicae Cabalisticale et Theologicae, donde demostraba que el cristianismo no es más que una síntesis del pensamiento humano. Luego vino Giordano Bruno, que es el mártir del pensamiento libre y sufrió terribles castigos por solo expresar lo que pensaba. Hay una estatua en su honor. Después Filippo de Bruno, que hizo las obras de La Cena de las Cenizas del Universo Infinito y los Mundos y sobre la causa del principio y del uno.
Los últimos años de Bruno fueron una indolencia eclesiástica. Él sostenía las ideas contrarias de la fe católica y se le acusó por eso. La Reforma Protestante, que fue encabezada por Martín Lutero, puso la entredicha de la autoridad del Papa y criticó las políticas de la Iglesia. Se establecieron contrarreformas que fueron como las medidas que tomó la Iglesia para evitar que las ideas de Martín Lutero se esparcieran. Después, lo primero que hizo él fue mandarle una carta al arzobispo y luego después clavó en la iglesia del pie las famosas tesis donde cuestionaba la autoridad del Papa. Él sirvió como un impulsor de la reflexión de la Iglesia Católica. Después de eso vino el racionalismo, que comenzó con René Descartes. Él defendía que la teoría del conocimiento solo es accesible mediante la razón y asumió la evidencia de las ideas innatas, la subjetividad y el punto de vista que dejaron de ser determinantes para encontrar la verdad. Se enfocaba más en cómo las personas pensaban, en la realidad y el desarrollo del discurso del método, que fue esencial para hacer el método científico, que es lo que usamos ahora. Luego creó las reglas del método cartesiano, que eran las reglas de la evidencia, análisis, síntesis, la numeración o la comprobación.